Vamos con los titulares de estas noticias. Nuevo y espectacular mural de Yulimar Rojas. Ya está disponible Esta es Venezuela, el nuevo juego de mesa de Montesacro Publishing. Nuevos títulos de cómics y libro de ciencia ficción en Venezuela. En internacionales, ya está abierto el Van Gogh inmersivo en la ciudad de Quito y varios títulos de cómics en diferentes países. Fallece el Green Ranger Jason David Frank. Todo esto y mucho más en noticias variadas de El Arte de Adwin. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo noticiero en El Arte de Adwin. El último de este año, el último de esta temporada. Ya estamos en el mes de diciembre y ya quedan pocos días para que acabe ya este 2022. Bueno, ya toca un poco de descanso en el canal. No es el último video, pero sí ya es el último de las noticias por este año. Hay algunas cosas que compartirles, así que pónganse cómodos y disfrutemos de este noticiero. Un nuevo mural de la atleta olímpica Yulimar Rojas se ha realizado, esta vez en el estado Anzoátegui, específicamente en el sector Oropesa Castillo en Puerto La Cruz. El mismo es obra del artista plástico y muralista Ramón Pimentel. Tiene una longitud de 145 metros y es parte del proyecto de embellecimiento de las zonas de Puerto La Cruz, Barcelona, Lecherías, entre otras. Durante la inauguración, la campeona olímpica estuvo presente disfrutando del momento en compañía del gobernador Luis Marcano. 3, 2, 1, 0. Vamos a esperar que terminen los actos protocolares. Ante la alegría, Yulimar expresó lo siguiente: me siento feliz de ser parte de esto, de ser de este estado. Yo creo que vienen cosas bonitas. El historietista Wilfredo Pérez junto al escritor Miguel Gozaine han iniciado su nuevo podcast Cine, Trazo y Garabatos, un espacio donde comentan sobre el acontecer del cine basado en superhéroes y ciencia ficción. Mientras comparten su crítica, Wilfredo Pérez también muestra un fanart del personaje del que se esté hablando en la ocasión. A mí me parece que en cuanto a efectos especiales, esta película es muy correcta y de hecho sobresaliente la mayoría del tiempo. Este podcast lo puedes conseguir en el canal de YouTube @Wilustrador. El artista e historietista Omar Cruz ha realizado una serie de pinturas al óleo sobre el libertador Simón Bolívar. En sus redes sociales compartió el proceso de elaboración. Yo estoy haciendo este Bolívar y utilizo el pincel de esta forma, ¿ves? Agarro, por ejemplo, poquito de negro y lo coloco, por decir, en alguna sombra aquí. ¿Ve? Y este tipo de cerda me permite a mí difuminarlo de esta forma. ¿Ve? El escritor Leonardo García ha anunciado la publicación impresa de su libro Viaje al centro de la galaxia, una novela de ciencia ficción que nos relata las aventuras espaciales de Lemuel, Gulliverio, Federico Enrique Alejandro, de Humboldt, Montiel y Camacho, un maracucho que ha realizado numerosos descubrimientos en distintos planetas. En esta nueva aventura se dispone a explorar el centro de la galaxia. ¿Qué descubrirá? Entérate en esta novela que ya está a la venta en diferentes librerías de Caracas o solicítalo a través de las redes sociales @Leonidax. Está ilustrado por Cari Carmona.
Asimismo, el historietista Jesús Torrealba también presenta su nueva publicación, El asombroso Suáquiti, una propuesta al estilo característico y con el humor picante del caraqueño. Está dirigido a público mayor de 18 años y puedes adquirirlo a través de la cuenta de Instagram de Jesús Torrealba. La editorial Ligno Productions también ha lanzado el primer tomo de su cómic Santa Sofía. El mismo fue presentado en la pasada Caracas Comic Con, donde Maurice Lauseo, Andrea Hernández y Raúl Álvarez expresaron su alegría junto a los presentes. Cabe mencionar que el artista brasileño de cómics Daniel HBR, quien trabaja para DC Comics, hizo un fanart del personaje principal de este cómics y lo obsequió a sus autores. También los acompañó en la mesa de invitados Romina Marroquín, actriz de doblaje de películas como Frozen. Durante la presentación, el equipo Ligno incentivó a los creadores a seguir adelante en sus proyectos, realzando el talento nacional. Este tomo número 1 cuenta con 64 páginas, 4 capítulos de cómic, fichas de personajes y una editorial escrita por Lauseo. Ya se está trabajando en una segunda edición, ya que la primera se agotó. Y para adquirirlo, comunícate a través de @Ligno Productions. Tienen envíos tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, ya está disponible el nuevo juego de mesa Esta es Venezuela, un juego de trivias donde pondrás a prueba tus conocimientos sobre nuestro hermoso país Venezuela. Cuenta con una app para realidad aumentada en el que podrás ver espectaculares ilustraciones realizadas por su servidor. Incluye también un juego de dominó que le impregnará mayor diversión al mismo. Está realizado por la editorial Montesacro en asociación con Ambidestro Productions. Puedes pedir tu ejemplar a través de la cuenta @Esta es Venezuela el juego, con envíos internacionales. Yo particularmente me siento muy contento por la elaboración de este juego de mesa. Esta es Venezuela es uno de los juegos en los que más le puse empeño y cariño, mucho trabajo. Llevó bastante tiempo desarrollar este juego, pero ya está disponible para todos aquellos que deseen obtener su ejemplar. No sé exactamente qué cantidades son, pero sí les recomiendo que se apuren porque sé que este juego se va a vender muy rápido. Por otra parte, quiero recordarles que el Marapolio en su edición 25 aniversario también está disponible. Son solamente 1000 ejemplares y también se va rapidito en este mes de diciembre porque muchos van a querer obsequiarlos a sus familiares. Así que aprovechen, pónganse en contacto con @Esta es Venezuela el juego y @El Marapolio para que soliciten el suyo. El pasado 8 de noviembre se ha inaugurado la Expo Van Gogh Inmersiva en la ciudad de Quito. La misma se encuentra en la avenida Amazonas frente a la plataforma gubernamental norte. El costo de la entrada es de $6 los adultos, $4 los niños y $3 para tercera edad y discapacitados. Está abierto de martes a viernes de 12 del mediodía a 8 de la noche y de 11 de la mañana hasta 7 de la tarde los días sábados y domingos. Consta de 7 salas donde disfrutarás ser parte de las obras de Vincent Van Gogh. Desde Argentina, la Thunderdome Comics publica sus nuevos títulos, Artemis, Ecos de Meridia, del equipo Villarreal, Grishner y Pereira, y también Jack Hack, de Villarreal y Grishner, ambos del género de ciencia ficción. En la cuenta de Facebook de la editorial puedes ver algunos capítulos en formato digital. Desde Puerto Rico, JL Studios también lanza un nuevo título, Draftman, del venezolano Edwin Arrieta, ya vio la luz. Después de la polémica situación vivida por el venezolano, la editorial puertorriqueña se puso en contacto con el autor y más temprano que tarde logró hacer la publicación de este manga.
Nuevos títulos de Norma Editorial. Rafa Yaki y Hataya presentan The Witcher, Ronin, el primer manga original ambientado en el universo de The Witcher, pero en un mundo inspirado en el Japón del periodo Edo. También hay títulos como El asesino de Mads y Luke Hakamon, corto martés nocturno berlinés por Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, Post Americana de Steve Scorse y Dave Stewart, y Los ratones de Leningrado de Jean-Claude Van Rickenherz y Thomas Ducaju. Uno de los Rangers más queridos de la saga Power Rangers fue Tommy Oliver, quien portó el traje de Green Rangers, White Ranger, Red Turbo Ranger, entre otros. Pues lamentablemente el actor que encarnó a estos personajes, Jason David Frank, ha fallecido el pasado 19 de noviembre. La esposa del actor reveló el día 1 de diciembre que la causa de su deceso fue suicidio. La verdad es que no tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar las cosas. Si bien Jason era un hombre muy conocido para algunos, vivíamos una vida muy normal, con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento fantástico. Desde la muerte de Jason me han acosado en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo. Su muerte me sorprende tanto como a cualquier otra persona, dijo Tammy Frank. Jason tenía 49 años de edad. Y bien amigos, esto ha sido todo el video de noticias por esta ocasión. De verdad que ha sido una larga jornada el poder hacer y compartirles mes a mes lo más reciente del arte, de la ilustración, del cómics, entre otras cositas. Espero verles el próximo año. No sé con exactitud cuándo vamos a iniciar la temporada, pero yo sé que seguiremos en el canal aportando para que el cómic y el arte en general de nuestros países latinoamericanos sigan creciendo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han brindado hasta ahora. Si quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia para la siguiente temporada, bienvenida sea. Nos vemos próximamente. Bendiciones para todos.